¿Te parece que arranquemos con los títulos? Me parece muy bien. Los títulos más importantes del día de hoy. De regreso Cristina. La presidenta volvió a Casa Rosada tras 47 días y llamó a seguir profundizando el modelo. Cristina Fernández tomó juramento a los nuevos ministros Jorge Capitanich como jefe de gabinete, Axel Kicillof como ministro de Economía y Carlos Casamiquela al frente de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el acto, Cristina saludó a los cientos de militantes presentes en el patio de Las Palmeras. Palos en la rueda. Organismos de derechos humanos denunciaron al fiscal Marijuán de intentar paralizar juicios. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otras entidades presentaron una denuncia contra Guillermo Marijuán y pidieron su remoción del Ministerio Público. Señalan que busca paralizar los juicios por delitos de lesa humanidad. Avanzan los cambios. Obtuvo dictamen la reforma del Código Civil y será tratada el próximo 27 en el Senado. El proyecto para reformar, actualizar y unificar los códigos civil y comercial obtuvo dictamen en la comisión bicameral a pesar del rechazo de la oposición. Uno de los principales puntos de desacuerdo entre oficialismo y oposición se relaciona con la redacción de la ley especial sobre la responsabilidad del Estado, que no sería incorporada al nuevo código. Otro responsable. Imputan al jefe de Litoral Gas por la explosión en Rosario. La justicia rosarina inculpó a un jefe del mantenimiento de redes de la empresa Litoral Gas por la explosión del edificio ocurrida el pasado 6 de agosto último, en la que murieron 22 personas y más de 60 resultaron heridas. Los imputados por la tragedia ya suman 10. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy respecto de esta última noticia vinculada a la situación de la explosión de agosto en la ciudad de Rosario, en el edificio de Salta 2141. Bueno, creo que también están pasando, así como está sustanciándose la causa, llevándose a cabo este proceso judicial, que como decía la información ya tiene 10 imputados, también se está trabajando en relación a la destrucción de ese edificio y a la posesión de los bienes que todavía quedaban allí por parte de los distintos propietarios, y quiero decir que en ese sentido por lo menos el trabajo está bien hecho, están haciendo bien las cosas y en general hay una situación de asistencia con las víctimas, por lo menos esto es lo que puedo percibir desde la distancia, aunque no estoy todos los días vinculado al tema de cómo se está haciendo, pero sé que están mostrando en volquete las distintas pertenencias de cada uno de los propietarios o de las víctimas que allí han estado. Otra de las noticias que veíamos en la apertura del programa tiene que ver con la discusión sobre el Código Civil y Comercial, que como ustedes saben ya tuvo dictamen de parte de la Comisión Bicameral, y ahora en un ratito, Mariana, vamos a estar hablando sobre ese tema. Tenemos una invitada especial para desglosar algunos de los puntos, que tiene varios puntos en conflicto, ¿no? Sí, hay varios puntos en conflicto. La oposición ya anunció que va a votar en contra. Está previsto que se trate en el Senado el próximo miércoles. Y además de la cuestión de la responsabilidad civil del Estado, que es el oficialismo planteó tratarlo en una ley aparte, que ya tiene dictamen y está debatiéndose en Cámara de Diputados, hay algunas cuestiones que entraron como reformas de último momento, de alguna forma concesiones a la Iglesia Católica. Ayer celebraba la diputada Puntana, ahí estaba, la veíamos, Liliana Negre de Alonso, ¿no? Que es lo más conservador de lo conservador, es del Opus Dei. Y si ella celebra, yo la verdad que no comparto, sobre todo el punto que tiene que ver con el artículo 19, que es cuando se define el comienzo de la vida y se define cuando se es persona, que esto va a tener algunas implicancias, sobre todo en relación a la fertilización asistida. De eso vamos a estar hablando en un ratito con la diputada radical María Luisa Storani. Sí, sería interesante, es difícil siempre, ¿no? Porque uno no se mete en esas conversaciones, pero saber si el Papa tuvo alguna influencia en esto. Dicen que sí. Dicen que sí. Bueno, por ahí estamos empezando a ver algunos efectos del Papa argentino, que algunos son positivos y otros tal vez no tanto, digamos, ¿no? Y bueno, pero la Iglesia también había anunciado con mucha claridad que se iba a resistir a esta reforma, con la diferencia que entiendo que en este caso esa resistencia pasó a la acción, digamos. Claro. Siempre pasa a la acción. Sí, claro. La Iglesia es una activa militante de sus propias causas dentro de los poderes. En el poder legislativo siempre está ahí. Judicial. Lo vimos claramente cuando fue el debate de la ley de matrimonio igualitario, que incluso Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, llamó a una cruzada santa, ¿no?, contra la sanción. Sí, yo lo que digo es que no es lo mismo el episcopado argentino que el Vaticano, digamos. Es un papa de tu propia nacionalidad,
operando en contra de un proyecto de ley o tratando de que se modifique o tratando de introducir, el peso es otro, digamos, sí. ¿no? Y bueno, por ahí hay tanta estamos. diferencia, porque finalmente la Iglesia Católica opera en todos los países, quiere influir en la definición de las leyes, que para mí, sobre todo en un país que se dice laico, hay que rechazarlo. Y creo que esto es grave, que haya podido influir. Ahora, encuentra eco en diputados del oficialismo y de la oposición también, evidentemente. Si no, no entrarían estos cambios. Sí, no, pero entiendo la marcación que hace José en ese sentido, que probablemente se haya ensanchado la capacidad operatoria de la Iglesia, del lobby, a partir de la Claro, llegada sos diputado y suena el teléfono y dice, lo llama el Papa. Claro. Es lo mismo que si te llama el arzobispo de Buenos Aires. Y para algunos no debe ser lo mismo. No, para algunos no, claro. Otro de los temas importantes del día de hoy tiene que ver con, bueno, ustedes habrán escuchado a la mañana la conferencia de prensa del flamante jefe de gabinete. Sí le gusta decir a todo el mundo. Flamante, flamante. ¿Cuántos días es flamante una persona? ¿Una semana? El primer día, segundo día, más de eso no. Después ya no. Después pasa flamífero. La realidad te pasa por encima y chao. Inflamado, qué sé yo. Flamenco. Unos van pasando por otros estadios después. Bueno, pero habló Capitanich hoy a la mañana, creo que tenemos ahí un tramo de esta conferencia de prensa que dio en Casa de Gobierno, ¿no? Vamos a cumplir objetivos y metas de gobierno con la disponibilidad de una multiplicidad de instrumentos. Por lo tanto, no vamos a hacer anuncios grandilocuentes desde el punto de vista de planes económicos, sino muy por el contrario. Vamos a generar las condiciones de previsibilidad y en ese contexto lo que se trata claramente en materia de política económica es la coherencia y la consistencia de política económica. Significa política fiscal, política monetaria, política cambiaria, estímulo claramente a la producción nacional, a la industrialización, a la sustitución de importaciones, a la defensa del trabajo argentino, al incremento de exportaciones, al incremento del flujo de divisas. ¿Por qué queremos nosotros incrementar el flujo de divisas? Porque eso nos da mayor solvencia desde el punto de vista macroeconómico. Esto, es decir, ¿cómo se logra incrementar el volumen de divisas y de reservas? De una sola manera, exportando más, generando más inversión pública o privada con financiamiento internacional y lograr naturalmente más oportunidades de empleo. Y en ese contexto, cuando usted hace referencia a un problema de variación de precios, lo que nosotros decimos es que esto tiene que ver con inversión para incrementar la oferta, tiene que ver con disminución de expectativas, tiene que ver con capacidad del Estado de regular claramente la economía en el sentido de acuerdo de precios con el objetivo de defender a los consumidores. Y esto es lo que nosotros vamos a garantizar. Vamos a promover todas las condiciones para que el pueblo argentino tenga mejor calidad de vida. Muy bien, este fue el jefe de gabinete, Capitanillo. También habló a la mañana temprano Axel Kicillof, también flamante, ministro de Economía. Entiendo, José, que los dos ratificando el rumbo económico del proyecto económico que tiene el kirchnerismo en relación básicamente a estos puntos que estaba marcando recién Capitanillo. Sí, los dos dijeron que no iba a haber cambios bruscos. Dijeron, Kicillof lo dijo muy claramente, no esperen de nosotros un paquete económico a los que uno estaba acostumbrado en la historia argentina, que bueno, eran paquetes que tenían en general el sentido de ofrecer una salida a una crisis muy grave. En este momento no estamos en una crisis grave, sí hay una serie de tensiones macroeconómicas que se van acumulando, lado reservas, tema dólar, tema inflación, etcétera. Y bueno, ahí Capitanich hizo un discurso muy económico, es un primer punto que es interesante, un jefe de gabinete que hace un discurso muy económico, o sea, sabemos que Capitanich es contador, tiene una formación que tiene una formación económica, pareciera un jefe de gabinete que se va a meter en el área económica, que va a intervenir en el área económica, y me parece otro punto importante es pensar la figura del jefe de gabinete, o sea, tenemos ahora en general los jefes de gabinete, hubo 12 jefes de gabinete desde que se creó la figura en la Constitución del 94, antes no existía el jefe de gabinete. Primero fue Bauzá, ¿no? Sí. Primero fue Bauzá, que fue el primer jefe de gabinete de Menem. Después hubo otros tantos, hubo 12 en total. Ahora, en general los jefes de gabinete funcionaron más como algo así como un secretario articulador, digamos, y en todo caso un vocero político del presidente, que como lo que la Constitución dice que en teoría debería ser, la Constitución dice el jefe de gabinete es el administrador general del país. O sea, le da mucho poder. Mucho poder. Por diferentes motivos esto nunca sucedió. Cuando Alfonsín inventó con Menem en el Pacto de Olivos la figura del jefe de gabinete, Alfonsín pensaba, por un lado, en atenuar el presidencialismo, cosa que no sucedió, digamos, y por el otro lado, que en una situación de un gobierno débil, herido, no muy fuerte, etcétera, el jefe de gabinete sirviera
para ampliar la base de sustentabilidad política del gobierno. Alfonsín pensaba, un gobierno radical débil llama a un peronista, un gobierno peronista débil llama a un radical. Bueno, eso ya no funciona, pues los partidos han cambiado, etcétera. Pero bueno, lo que hemos visto es que la presidenta en una situación, después de un resultado electoral malo en las elecciones de octubre, llamó a un gobernador, digamos. Es una forma de ampliar la base de sustentabilidad política. A un gobernador que ya venía manteniendo reuniones con lo que conocemos como la Liga de Gobernadores. Exactamente, como digamos que tendió puente hacia el peronismo territorial. Entonces yo digo, bueno, una figura que fue creada para ampliar la base de sustentabilidad política de un gobierno en una situación no tan buena, bueno, lo estamos viendo, aunque en su momento cuando se creó se pensaba en otra cosa. Me parece que tenemos un jefe de gabinete que es un jefe de gabinete fuerte, o sea, con capacidad para hablar con los gobernadores, con los actores políticos, con los empresarios, con los sindicalistas. Hay que ver, digamos, lo que uno podría llamar las dosis de delegación, o sea, cuántas decisiones está dispuesta la presidenta a delegar en el jefe de gabinete. Bueno, es una pregunta que hay que hacerse, se va a ver andando también, ¿no? Pero bueno, estamos viendo algo que es realmente nuevo, me parece. Está buena la frase que es de Carlito Balá, el movimiento se demuestra andando. El movimiento se demuestra andando, sí. De alguna manera lo que va a pasar es eso en relación a estos nuevos cambios que ya inclusive, digo, de parte de Capitanich, ya dijo claramente que va a hablar casi todas las mañanas, o sea, son cambios... Bien tempranito. Claro, bien tempranito, ahí estaban la pulsada de los horarios. Cerca de las 8, 8:30. Sí, eso me parece interesante. Estamos en un momento en el que tal vez es importante que haya figuras políticas fuertes, caso del jefe de gabinete, el ministro de Economía, que se comuniquen de manera cotidiana con la sociedad para explicar lo que están haciendo y lo que van a hacer. Me parece que hay una necesidad de explicaciones, digamos. Bueno, decir, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Se va a desdoblar el dólar? No. ¿Se va a acelerar el ritmo de devaluación o no? Lo que sea que decidan, bueno, que se explique y se comunique de manera cotidiana porque evidentemente hay un contexto social en el cual hay dudas, incertidumbres y demás. Ya se dio a conocer también quiénes van a ir a la Secretaría de Comercio Interior. Sí, eso es otro punto también. Se conoció que va a ser una persona muy cercana a Axel Kicillof y me parece que eso también va en Acosta, se llamaba es el actual secretario de Comercio Exterior de Cancillería, en el sentido de crear una mayor homogeneidad en la conducción económica. Nosotros vimos estábamos acá, me acuerdo en el programa, cuando se anunció el blanqueo de capitales, que bueno, al final no salió bien, evidentemente. Había 5 personas anunciando: la presidenta del Banco Central, el ministro de Economía, Axel Kicillof, que era el viceministro, el jefe de la AFIP y Moreno, 5. Bueno, me parece que esa especie de conducción colegiada de la economía se terminó y estamos viendo una conducción más unificada y me parece que es bueno. Y está Paula Español también, seguramente. Y está Paula Español, que también va a ser funcionaria. Sí, por eso hay que son todas personas que reportan claramente a Kicillof. Está bueno lo de Acosta porque es un experto en costos. Es cierto eso, digamos, un experto en análisis. Sí, en competitividad. Sí. Pensábamos que era la parte del chiste. Es una especie de chiste servido que está ahí, digamos. Es que nunca ni siquiera me animé a un chiste. Nunca sabemos cuándo viene el chiste y cuándo no. Es verdad, no estaba servido. Bueno, lo que marcaba recién respecto de la presidenta, efectivamente, apareció ayer en un acto público donde se le tomó jura a los nuevos ministros, a los nuevos integrantes. Después la presidenta se desplazó hacia patios internos de la Casa de Gobierno, donde había distintos grupos de militantes y allí dio algunas palabras, volvió, después siguió con esas palabras retomando la importancia de lo que se entiende es ese proceso productivo, de sustitución de importaciones, la necesidad que también se ve claramente en la economía en este momento de que aparezcan inversiones genuinas en función de alimentar ese proceso productivo de sustitución de importaciones. Entiendo que son los ejes más importantes de lo que se escuchó ayer de la presidenta. Ahora lo que queda, digamos, ya está nombrado el gabinete, se conoció, bueno, el desplazamiento ayer de Guillermo Moreno, que era una figura, no vamos a hacer una cátedra sobre Moreno acá, digamos, pero una figura que en un contexto de un nuevo gabinete podía crear algún problema, digamos. Nosotros le pusimos polémico entre comillas. Polémico entre comillas. Una frase, polémico es casi el primer nombre de Moreno, sí, ¿no? Claro, polémico Moreno. Bueno, y esto va también en el sentido de una mayor homogeneidad del equipo económico. O sea, hay una cabeza económica que es el ministro de Economía. A partir de ahí, bueno, lo que estamos esperando es cuáles son las medidas, o sea, qué se va a hacer con estos temas que yo planteaba, estas tensiones macroeconómicas que se están acumulando. Las reservas todavía son suficientes, pero vienen declinando. O sea, este año vamos a perder 10.000, 11.000 millones de reservas. Algo hay que hacer con eso, algo hay que hacer con subsidios, algo hay que hacer con el dólar. Bueno, ahora lo que viene son las medidas en función de eso, que es lo que seguramente vamos a escuchar en los próximos días, ¿no? Muy claro, Nathan Son.